Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de electrotecnia del segundo año de bachillerato. Esta es la clase 12. El tema de hoy es amplificadores. Ya. La misión de un amplificador es recibir una señal eléctrica de uno de los componentes del sistema y aumentar su valor para que pueda ser utilizada por algún otro. Ya nosotros habíamos visto amplificadores antes, los op-amps, habíamos revisado el LM324, en los cuales teníamos la configuración de amplificador inversor y no inversor. Esos son dos tipos de amplificadores lineales. Aquí vamos a ver esos y otros tipos de amplificadores que son también más utilizados. Amplificador con transistor. Se coloca una capa de, este es cómo funciona un amplificador con transistor. En este caso es uno de unión NPN. El N y el P y la N significan negativo, positivo y negativo. Es la configuración de ese transistor en particular. Se coloca una capa delgada de semiconductor P, es decir, un semiconductor es una sustancia química que ha sido dopada o manipulada para que esté cargada positivamente, entre dos semiconductores de tipo N. En cambio otros dos capas que son negativas. La base se mantiene a un potencial positivo pequeño respecto al del emisor y el colector se mantiene a un potencial positivo B' pequeño respecto a la base. Aplicando un potencial variable entre el emisor y la base puede regularse el flujo de electrones entre el emisor y el colector. De esta forma, la unión NPN funciona como amplificador. Aquí tenemos un esquema de un amplificador de sonido usando un solo transistor. Estos tipos de amplificadores sí funcionan, obviamente sí funcionará, pero tendrá ciertas dificultades como presentar cierta influencia bajo el ruido y no es de tan buena calidad. Se imaginarán porque no tiene filtros ni nada, solamente un solo transistor. Tipos de distorsión. Los tipos de distorsión que pueden presentarse en lo que vendría a ser un amplificador puede ser la armónica y la de fase. En la armónica la forma de la señal de salida es diferente que en la entrada, y en la de fase está relacionada a la diferencia en los tiempos de retraso del amplificador para frecuencias diferentes. Ahora vamos a revisar el amplificador operacional, el que ya habíamos reforzado antes. Vamos a reforzarlo ahora. Este es el amplificador operacional que trabaja con el LM324. Los amplificadores operacionales, también conocidos como op-amps por sus siglas en inglés Operational Amplifier, son dispositivos compactos, activos y lineales de alta ganancia, diseñados para proporcionar la función de transferencia deseada. Un amplificador operacional está compuesto por un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida, como se describe más adelante. La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor G, que es la ganancia. Amplificador no inversor. En el modo amplificador no inversor, la tensión de salida varía con la misma polaridad que la tensión de entrada. La ecuación de ganancia para esta configuración es voltaje de salida es igual a la ganancia. Aquí este significa la ganancia que multiplica la diferencia de voltajes de entradas en las entradas. Sin embargo, en este circuito, B- es una función de Vout debido a la realimentación negativa a través de la red constituida por R1 y R2, donde R1 y R2 forman un divisor de tensión. Y como B- es una entrada de alta impedancia, no hay efecto de carga. Topología. Aquí tenemos un amplificador, en este caso es el amplificador no inversor porque la señal entra por el pin B+, como se observa en la gráfica. Para obtener la expresión de voltaje de salida de este tipo de amplificador se utiliza esta expresión o función de transferencia o fórmula. El voltaje de salida es igual al voltaje de entrada que multiplica a 1 más R2 sobre R1. Esta vendría a ser la ganancia definida para este tipo de amplificador. Amplificador inversor. En el modo amplificador inversor, la tensión de salida varía con polaridad opuesta a la tensión de entrada. El voltaje de salida es igual a la ganancia por la diferencia de las tensiones de entrada. Esta es la topología. Expresión del voltaje de salida es igual a la negativa del voltaje de entrada por RF sobre RI, que es la resistencia de retroalimentación, sobre la resistencia de la entrada. Este aquí es inversor. ¿Por qué? Porque la señal de entrada está ingresando por el pin B-, si ven, signo menos.
De esta manera la señal siempre se va a desfasar 180 grados, pero la ganancia se define de una forma mucho más sencilla, como la resistencia de RF sobre la resistencia de RIN, la de retroalimentación sobre la de entrada. Ya acá tenemos un circuito integrado LM324, el que se encuentra aquí. Esto es importantísimo que lo tengan bien claro. Esta muesca que está aquí es la muesca que se encuentra acá. Esta muesca es esta. Entonces ustedes toman el integrado, lo ponen de frente, así como se muestra aquí, apuntando la muesca hacia arriba y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Así es como se cuentan los pines del integrado. Dentro del integrado van a haber 4 compuertas, 1, 2, 3 y 4. Cada una de las cuales va a ser un amplificador operacional. Aquí se identifica, por ejemplo, que este signo menos y este más representan el pin B menos y el pin B más de esta compuerta, y el 1 es la salida. En cambio aquí el pin B más es el 5, el pin B menos es el 6 y la salida es el 7. Aquí la salida es el 8, el pin B menos es el 9, el pin B más es el 10. Aquí la salida es el 14, el pin B menos es el 13, el pin B más es el 12. Importante la alimentación. El pin 4 va a más VCC y el 11 en realidad va a menos VCC, porque para que los amplificadores operacionales trabajen de la forma correcta necesitan una alimentación dual, tanto positiva como negativa, no solo tierra. Entonces, por lo general se alimentan alrededor de más 9 y menos 9, o más 12 y menos 12, o más 15 y menos 15, pero el rango de trabajo de este, por lo menos este, que es el LM324, es de unos 7, 9 voltios hasta unos 30. De ahí, más de eso se puede llegar a quemar, y menos de 7 voltios no trabajaría correctamente. Ya. Ahora, esta parte, fuente dual. La parte de fuente dual es importante porque es necesario que ustedes tengan en claro cómo ensamblar una pequeña fuente dual en caso de que ustedes no tengan. Si ustedes no tienen una fuente dual, pueden desarrollar una a partir de 2 fuentes comunes y corrientes, o también a partir de 2 baterías. Por ejemplo, para el caso de nosotros, que estos aquí tienen un voltaje de operación que va desde unos 7 voltios hasta unos 30, bastarían 2 baterías de 9 voltios, buenas baterías de 9 voltios que venden en la electrónica. Conectamos el pin menos con el más, o la terminal negativo con el positivo, y ese va a ser la tierra. Ese terminal común va a ser la tierra. Y en cambio el otro, el que sobra, el positivo que sobra va a ser más VCC, y el negativo que va a sobrar va a ser menos VCC. Y ahí tenemos nuestra fuente dual o simétrica, porque tiene voltaje tanto positivo como negativo. Ya. Aquí tenemos el esquema de un amplificador. Este es un amplificador de audio, ya utiliza un integrado especializado en eso, que es el LM386. Más adelante vamos a ver uno más utilizado, uno de 10 vatios, que incluso tenemos la simulación para que ustedes puedan verlo. Ya. ¿Cuáles son las características de un amplificador? A continuación vamos a enunciar las características de un amplificador, las más relevantes que son de interés para nosotros. Impedancia. La impedancia se define como la oposición que presenta una trayectoria al paso de la corriente alterna. La impedancia de entrada de un amplificador debe ser al menos de 10 kilo ohmios. Esto significa que la impedancia de entrada debe ser muy alta. ¿Por qué debe ser muy alta? ¿Por qué? Porque si la impedancia de entrada fuera muy baja, como las señales que se desean amplificar son muy pequeñas, entonces estas señales se podrían consumir fácilmente en la entrada del amplificador. Entonces, para que esto no pase, la impedancia de entrada debe ser muy alta para que las pequeñas señales no se vayan a perder. Factor de amortiguación. Indica la relación entre la impedancia de salida del amplificador y la impedancia nominal del altavoz al que va conectado. Cuanto mayor sea el factor de amortiguamiento, mejor, por encima de los 200. Potencia de salida. Es la cantidad de energía que se puede introducir en la etapa de potencia antes de que distorsione en exceso o que pueda sufrir los desperfectos. ¿A qué nos referimos? La potencia de salida es cuánta potencia puede entregar, ya vendría a ser al parlante en el caso de un amplificador de sonido. Y si se excede esa potencia más de la que se puede entregar, entonces ya empezaría a escucharse como que distorsionada el sonido,
o la música del parlante debido a que se está excediendo la potencia nominal o el normal de trabajo. Ganancia. Es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada de la señal. Si la potencia de salida es de 40 vatios y la entrada de 20, la ganancia es de 2 decibelios. Bueno, eso es un ejemplo sumamente sencillo, ¿no? Y decibelios es como que una unidad que se utiliza por lo general para definir la ganancia, en el caso del sonido. Ya, vamos ahora con un ejemplo de un amplificador. Este ejemplo que está aquí es bastante usual, es un amplificador de 10 vatios, se alimenta con 12 voltios para que trabaje normalmente, puede también alimentarse hasta unos 18 voltios si no me equivoco. Aquí este símbolo aquí es el plug o el terminal que se conecta, puede ser al teléfono para poder amplificar el sonido que se obtiene del celular, por ejemplo, o de un equipo reproductor de audio. Ahí tenemos un potenciómetro, este es un potenciómetro de 1K que se utiliza para poder regular el nivel de sonido de la señal de audio que va a ingresar al amplificador. Este es el TDA 2003, que es un amplificador que ya está un integrado que ya está definido para amplificar audio. O sea, solo con este integrado y unos cuantos componentes más adicionales ya se tiene un buen amplificador de sonido. Aquí tenemos en el pin 2 un capacitor y una resistencia, la otra resistencia de retroalimentación, un capacitor para acoplar impedancias entre la salida y el parlante, para eso sirve este de aquí. Y acá tenemos una resistencia y capacitor que se encuentra aquí también conectado al parlante para mejorar su acople de impedancias. Este es un parlante de 10 vatios a 4 ohmios. Ya. Esta simulación la hemos hecho en Proteus, que es un programa que sirve para poder simular circuitos electrónicos, y aquí tenemos la simulación. Ya, aquí se encuentran todos los elementos, ¿no? En este caso aquí no teníamos el TDA 2003, así que pusimos el TDA 2030. Entonces se busca aquí, damos clic aquí y damos clic aquí, y aquí con él ponemos el nombre del componente. Nosotros queríamos el TDA 2003, pero no hay. Lo que sí había era un TDA 2030. Aquí está. Existe un TDA 2030 de 14 vatios y un TDA 2040 de 20 vatios. Pues escogimos el de 14 por ser más cercano a lo que queríamos. Nuestro circuito es un amplificador de 10 vatios, entonces es muy parecido. Y las conexiones también son las mismas, creo. Ya. De ahí los demás componentes. Este en cambio es un parlante activo, se busca así, speaker. Este de aquí tienen que escoger el que dice active, porque el activo nos va a permitir poder tener otros efectos que nos ayudarán a comprender mejor el funcionamiento del amplificador o de la simulación, siempre que sea posible activo. También asimismo este potenciómetro lo buscamos como pod, pero tiene que ser un potenciómetro activo. Aquí está. ¿Por qué tiene que ser un potenciómetro activo? Porque el potenciómetro activo tiene cuando lo coloquemos tendrá estas dos flechitas que nos van a ayudar a poder calibrarlo. De esta forma yo voy a incrementar o decrementar el nivel del potenciómetro de tal manera que voy a poder definir el volumen del amplificador. Ahora, para la señal de audio, bueno, aquí para la alimentación, una fuente de voltaje continua de 12 voltios. Estos puntos de tierra ustedes deberían saber que todos son comunes. Este es lo mismo que este es como que estuvieran puenteados, como todos están referidos a tierra. Este de aquí es un alternador, o sea, genera una señal alterna. Le puse una amplitud de 0.5 voltios porque se supone que las señales de audio son muy pequeñas, incluso eso está muy alto para lo que realmente son. Y una frecuencia de 40 Hz, que es para que ustedes puedan ver cómo suena, ¿no? Manipulándole aquí la frecuencia voy a tener distintos sonidos o tonalidades, pero bueno, debe ser una señal alterna porque obviamente
Las señales de audio son semejantes a las señales alternas. Si yo le mandara una continua no haría nada. Porque recuerden que los capacitores permiten el paso de las señales alternas, pero no el paso de las señales continuas. Es una característica de ellos. Ya, estos capacitores que están aquí hacen la misma función que este. La única diferencia es que cuando yo los busco, pongo aquí P y capacitor, y yo lo busco como un capacitor a sí mismo, capacitor activo. Aquí está, capacitor activo. ¿Por qué es mejor este de aquí? Porque este de aquí ya nos va a mostrar cómo se va a cargar el capacitor. De tal manera que sabremos cómo polarizar el capacitor cuando lo vayamos a conectar en el circuito, en el protoboard en forma real, y no vayamos a equivocarnos. Recuerden que si ponen al revés un capacitor, en el caso de los electrolíticos que sí son polarizados, se pueden llegar a dañar y aparte que el circuito no funcionaría bien. Ya, esos serían todos los elementos. Por si acaso tienen duda de cómo encontrar este de aquí, se coloca aquí en P y ponen alternador. Aquí está alternador activo. Y si quieren saber cómo buscar la fuente, ponen source. Y debería salir, bueno, el nombre completo es vSource. Aquí está el alternador activo. Ahí está, vSource. Esa ahí es la fuente de voltaje que se utilizó. Ya, creo que ya se explicaron todos los elementos, ¿no? De dónde salen. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba. A ver qué tal está el volumen. Si está bien. Ya, voy a correr el circuito. Y ustedes pueden escuchar cómo se escucha, bueno, ese zumbido, ¿no? Esa es la acción del amplificador. Si yo subo el potenciómetro, el zumbido incrementa. Si yo lo bajo, de esa forma baja el volumen. Entonces voy a hacerlo de nuevo, subo el volumen. Y bajo el volumen. Y ahora, aquí tenemos otro efecto interesante. Ahorita está en 40 Hz. Coloquémoslo en 20 para que vean cómo cambia la tonalidad. Claro que esto es indistinto del amplificador, pero para que ustedes vean que realmente amplifica en función de la señal. Ya se escucha que suena diferente, ¿no? Como que más troceada la señal. Ahora subamos un poco el volumen. Y bajemos el volumen. Y así es como funciona. Dejémoslo en lo que estaba a 40 Hz. Pero si le ponemos en cambio mucho, por ejemplo 100 Hz, van a ver que suena como un zumbido. Bueno, dejemos en lo que estaba, 40. Ya. Entonces, así es como trabaja este caso, este tipo de amplificador. El amplificador con el TDA 2003, bueno, que aquí dice TDA 2030, es muy parecido. Y por lo general, esta capacitancia que está aquí también es importante porque también sirve como para acoplar impedancias entre las entradas de audio y el amplificador, y también para proteger, ya que si en algún momento este capacitor se llega a poner en corto por algún motivo, saben que si algo se pone en corto, todo es como si estuviera puenteado. Entonces el voltaje podría llegar a ingresar a la entrada de nuestro audio. Entonces, si no estuviera este capacitor, que en teoría no deja pasar la corriente continua
sino solo la alterna. Entonces protege en cierta forma a nuestro dispositivo de audio, que puede ser nuestro celular o puede ser nuestro reproductor MP3. Entonces, para evitar esos problemas también está este pequeño capacitor como un pequeño circuito de protección. Ya, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que se haya entendido y muchas gracias.